Hola traders, bienvenidos a esta nueva entrevista. El día de hoy tenemos con nosotros desde Ecuador a Augusto Mejía. Bienvenido, Augusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues qué placer estar acá en tu podcast. Qué placer conocerte, ¿no? Estábamos aquí lanzando, primero conociéndonos, no habíamos interactuado tanto, pues qué placer conocerte y que más personas pues se dediquen y les guste el mundo del trading. Muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí. Eh, Primero que todo, para que empecemos, ¿podrías hablarnos un poco de ti? ¿Cómo iniciaste en el trading? ¿Cuánto tiempo ya llevas? Un poco sobre lo que tú haces. Perfecto, pues yo inicié en el trading a los 17 años. Llevo 5 años. La parte en la que bueno, había oído hablar del trading, pero nadie me podía acercar a este mundo. Entonces, la manera en la que yo me acerqué a este mundo fue por las redes de mercadeo, que creo que mayor de las personas que hace 5 años empezaron a dedicar al trading fue ese enganche de las redes de mercadeo. ¿Cuántos años tienes actualmente? ¿22? Actualmente tengo 22 años. Uf, estás súper joven, qué chévere. Lo que yo hablaba hace una entrevista pasada es justamente lo que tú dices. Muchas personas ingresamos no por necesariamente el trading, algo, una red de mercadeo, lo que por acá llamamos pirámides, nos acercó al trading y ahora estamos en esto, ¿cierto? Tú llevas 5 años en el trading, ¿cierto? ¿Desde qué Ajá. momento te haces rentable? ¿Desde qué momento se te enciende como la chispa de la rentabilidad? Bueno, yo soy rentable desde hace 2 años, bueno, casi 3 años, sí, casi 3 años, pero el año pasado es donde ese entendimiento de la estadística y los números hace que, ¡pum!, haga el despegue. Claro, la estadística es excelente y de hecho he estado viendo algo sobre tu estrategia, sé que haces operaciones muy cortas en comparación con tu stop loss y me gustaría que ahorita habláramos un poco sobre la estadística de ese tipo de estrategias que no es muy conocida. Siempre hablamos de ratios muy grandes. Entonces Así es. me parece muy curioso. Pero volviendo un poquito a ese tema de tu proceso, ¿cómo te das cuenta que eres rentable? Y cuál es la clave para que hace 3 años o hace 2 años te volvieras rentable? ¿Qué es lo que tuviste o hiciste o aprendiste que te cambió? No, pues ya me di cuenta que era rentable porque ya no perdía dinero. Y creo que el cambio, el cambio del juego, el cambio que te hace llegar y atraer dinero a tu vida es la mentalidad y el entendimiento de cómo funciona la energía en tu vida. Ya, ya. Justamente para ese tema me gustaría que lo abordáramos. Tú hablas de el tiempo, de la energía y lo aplicas de una forma al trading. ¿Podrías explicarnos un poco sobre tu filosofía en la que tú abordas el trading y la vida en sí? Claro, pues mi filosofía de vida es mantener una conciencia tan grande que tú puedas aprovechar del preciso instante, porque no hay absolutamente nada más en esta vida. El ayer es una ilusión y el mañana pues es un presente que todavía no se nos ha dado. Entonces el presente es hoy y es un eterno presente. Entonces sí, yo también empecé en el mundo del trading con ratios 1 a 10, 1 a 20, 1 a 5. Ahora sí entiendo que soy un ratio 1 a 10 porque pierdo una y gano 10. Ahora es otra manera de ver el trading. Yo me di cuenta de esto de la estadística por el tiempo. El entendimiento del tiempo, pues, te hace aferrarte a un resultado futuro que todavía no hay. Y te hace pensar en el futuro nada más porque estás muy clavado en el pasado, pero te estás olvidando del verdadero regalo que tú tienes y como humanos vinimos a experimentar, que es el presente. Entonces, esto, a nosotros estar en este juego energético que todavía no nos damos cuenta que es la transmutación de la energía a materia en momento presente, nos vinculamos tanto en el pasado o en el futuro que no aprovechamos ese poder y nos desvinculan del verdadero poder que nosotros como seres humanos tenemos.
Ya, interesante. Todo lo que tú hablas, todo lo que tú consideras, toda esa filosofía, ¿cómo la llevas y la plasmas al trading? Porque entiendo cuando tú me dices que, claro, ahora dices que que ganas 10 operaciones, que de 10 operaciones ganas una alta cantidad de operaciones, entonces tú asumes que haces una macro operación en la que ganas 1 a 10 por decirlo así. Pero operación por operación tienes ratios más pequeños. ¿Cómo aplicas esa filosofía cuando te sientas frente al mercado? Pues yo no me mantengo mucho tiempo en el mercado. Creo que me tomo una operación y duro 30 segundos en meter el trade mientras meto los parámetros. No me toma mucho más tiempo. Por ejemplo, hoy, justo en el día de la entrevista, se terminó una racha de 26 trades seguidos que tuve de Take Profit. Pero bueno, es que a ese punto me gusta que lo hayas tomado porque es que la gente no entiende, ¿no? Por ciertas razones, piensan que deben tener tantas confirmaciones, que el horario, que esperar una confirmación en una macro temporalidad, que ver el panorama en temporalidades diarios, que reglas como, o estrategias como Fibonacci, ciertos indicadores, bla, 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 y bla, bla, bla. Pero al fin de cuentas, no han entendido, no se han puesto a ver que incluso en el mercado es un plano cartesiano que está modificado por tiempo y precio. Entonces, la vela de mañana no va a existir nunca sin la vela del hoy. Mm. Entonces, estadísticamente hablando, si nosotros, por ejemplo, nosotros abrimos una operación en cierto horario, y al otro día nosotros abremos la misma, tratamos de abrir la misma operación, pero en otro horario, con 5 minutos, así sean 5 minutos de diferencia, nosotros ya estamos jugando a otra estadística. Ya, sí, correcto. Entonces, si a eso nosotros le agregamos otra confirmación, o dos o tres confirmaciones, estamos aumentando la estadística. Lo que estamos menorando es la efectividad del trade. ¿Por Sí, qué? Porque nosotros al buscar más confirmaciones, ya sea por tiempo, por velas, por ciertas reglas que tú le pongas al plan de trading, todas estas reglas extras menoran tu porcentaje de efectividad. ¿Por qué? Porque estás en búsqueda de una efectividad 1 a 2 o mayor de 1 a 2. sí, es correcto lo que tú dices. Pero estadísticamente, tú como unas transacciones del 1 al 3 jamás en la vida vas a tener un 60 o un 70% de efectividad. Por más confirmaciones que tú le metas al mercado, tienes que saber que jamás vas a llegar a esos porcentajes de esa actividad. Si la gente te dice, le preguntas, yo, bueno, este mes tuve un 60% de efectividad, ok, pero tú no has hecho el trabajo de revisarlo durante 5 años, la misma forma de tradear. Y la gente dice, pero bueno, es mi mismo escenario. Sí, pero tu mismo escenario nunca se va a repetir porque el horario cambia y al momento de cambiar tú el horario donde metes el trade, ya estás cambiando la estadística y la probabilidad de ese trade. Lo que tú nos quieres decir es que a medida que agreguemos más parámetros al sistema, el sistema de por sí tendrá más variables que va a hacer menos eficaz la estadística de la estrategia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vámonos a una temporalidad X, bajemos una temporalidad de 1 minuto, busquemos que sea superior a todos esos cambios y o todas esas variables hacen que la estadística disminuya. Eso es lo que tú nos quieres indicar, ¿cierto? Sí, Hablabas, es parte de la que, de lo que se baja en la estadística. Pero si a eso nosotros le agregamos un 1 a 2, desde ahí ya está bajando la estadística. Además, con 1 a 2 tampoco te vas a acercar a un 70% de efectividad. así es, a medida que aumentemos el ratio disminuye la efectividad o el win rate. Ajá. ¿Tu estrategia qué ratio maneja? ¿Es un ratio fijo? Sí, un ratio fijo, misma cantidad de stop loss, misma cantidad de take profit y mismo horario siempre. ¿Por qué? Porque yo tengo solo esos son mis 3 puntos para tradear. Horario, take profit y stop loss. No veo absolutamente nada más.
Y Y, esto, y ni siquiera veo estructura de mercado, no veo order blocks, no veo absolutamente nada. Solo meto el trade y hago que la estadística haga su trabajo. súper. Y esa estrategia que me dices, ¿ya le has hecho un backtesting de muchos años atrás? Sí, como desde el 2017, 2015. Y te funciona súper. Funciona así, siempre. Porque yo he tenido experiencias, he estado creando, diseñando estrategias muy similares en las que, porque yo busco una estrategia que haga lo mismo exactamente a la misma hora. Sin embargo, cuando lo llevo al backtesting, encuentro que son estrategias lo suficientemente buenas para no perder, pero lo suficientemente regulares para no ganar. O sea, siempre están entre más o menos 5%. Entonces, me gustaría saber qué le aplicas a este tipo de estrategia para que sea tan eficiente. Simplemente podría tradear lo mismo, pero en vez de tradear ratios negativos, utilizar ratios positivos. Pero ¿cuál es la diferencia? Si nosotros nos vamos a poner una tabla que divida entre tres, 50%, 100% y 0%. Entonces, nosotros al tradear un uno a uno, sabemos que mayormente vamos a tener un 50% de efectividad. Entonces, como nosotros ya sabemos la efectividad, sabemos qué riesgo utilizar. Yo puedo tradear de la misma manera que estoy tradeando, pero cambiar mi ratio beneficio a 1 a 3. Pero por ende me va a tocar bajar el riesgo porque la efectividad va a ser de un 30, ni llegando al 40%. Así es. Pero como mi efectividad en ratio negativo va de un 90%, yo arriesgo muchísima cantidad porque el 90% de las veces yo sé que voy a ganar. Excelente. O sea, combinas una gestión de riesgo adecuada para tu estrategia. Excelente. Ajá. O sea, me di cuenta de la estadística. Yo, por ejemplo, tú y yo podemos tradear iguales. Ahorita mismo abrir un trade. Tú abres en compra y yo abro en compra. Tú mandas un 1 a 3 y yo mando un 1.050. Yo voy a tener más trades ganados y tú vas a tener más trades en pérdida. ¿Cuál es la Sí, diferencia? Porque los dos podemos ganar dinero. Que tú vas a tener que arriesgar menos y yo voy a tener que arriesgar más. Pero ya. los dos vamos a tener a largo plazo una rentabilidad. Entonces, cuando simplifiqué eso con el tiempo y le quité de lado a las emociones apegadas al tiempo, ni siquiera al dinero, si tú te apegas, tú quieres tener beneficios rápidos, no por el dinero, sino por el tiempo que te evita ese dinero. Entonces, al darme cuenta de eso, yo solo lo simplifiqué, trae un 0.30 y pues esos resultados pues marcan la diferencia. Correcto. Entonces, me dices que aumentas el riesgo. Sin embargo, considerando el hecho de que en alguna de unas 100 operaciones, alguna vas a tocar el stop. ¿Qué Claro pasa que sí. cuando te toca el stop? Crea una operación muy negativa, ¿cierto? Sí, ahora, yo te hago una pregunta. Si, por ejemplo, tú después de una racha de 20 trades vas un 30% y pierdes uno que te quite el 7% o el 5%, ¿te dolería o no? Claro que no. Y si luego viene otra racha de 20 trades en ganancia que te suman otro 30, te daría igual perder una posición con mucho riesgo. Es verdad. Además de que este tipo de estrategias que tienen un win rate tan alto sirven mucho para los fondeos, porque se está muy pocas veces en negativo. Se toca muy pocas veces el drawdown total, por ejemplo, de una cuenta de fondeo. Y hacia allá quiero preguntarte, ¿tú operas capital propio o operas fondeos? Los dos. Los dos. ¿Y en ambos aplicas la misma estrategia? Sí, solo que en capital propio le he metido el riesgo hasta el del 25%. Y hablando ya de fondeos, ¿qué empresa nos recomiendas? FTMO 100%. ¿Solo operas FTMO o tienes dentro de tu portafolio otras empresas? Tenía un portafolio gigantesco, pero bueno, ciertas compañías ya fondeadas bueno, desaparecieron, entonces ya incluso listo para un mes sacarle el jugo, pero bueno, qué bueno por ellas porque no me hubieran tenido de dónde pagar. Normalmente, ¿cuál es tu porcentaje de retiro? ¿Retiras un 10%, un 20% en cuentas de fondeo?
Depende, eso depende pues de tus finanzas personales, de cómo tú administres los anteriores retiros. Si es que, por ejemplo, sabes administrar bien con un solo retiro que te ayude a vivir y mantener tus gastos de ahorro y ciertas cosas más en la administración, uno o tres retiros y que siga creciendo el capital. Depende también qué capital manejes. ¿Actualmente estás fondeado con qué capital? Actualmente estoy fondeado con casi $1 millón. Son muy pocos los traders que alcanzan esa cifra en fondeos. Sí, bueno, pues y con decirte que tenían un fondeo de casi $4 millones. ¿En la misma empresa o cuando tenías diversificado el No, tenía portafolio? diversificado, tenía bueno, $800.000 fondeados en una compañía que creo que empieza con T, pero no les diré más el nombre. Y justo en mi primer mes de fondeo, pues la empresa decidió quitar el fondeo, no recibir pago, pues bueno, mensualmente yo le saco entre un 5 y un 15%, entonces. Y ese de 5 a 15%, eh, ¿cuánto representa en dinero? Representa en dinero, bueno, te puedo decir lo que me ha llegado a representar en un solo mes. Eso, más bien. ¿O cuál Un ha sido cua- tu mejor retiro? ¿Cuál ha sido el mejor mes retirando? Mi mejor mes ha sido cerca de los $40.000. ¿Cómo cambia la mentalidad cuando una persona de Latinoamérica gana en un mes $40,000? ¿Cómo cambia el estilo de vida, la mentalidad de una persona que experimenta este tipo de retiros? Cambia muchísimo la mentalidad. Bueno, te das cuenta porque tu manera de conversar, tu manera de hablar con las personas que no están acostumbradas a esa cifra, pues es un choque muy, muy loco porque, bueno, creo que aquí en el Ecuador el sueldo básico es de $500. Entonces imagínate hablar casi 1.000 veces lo que esa persona gana en un mes. Hablar de esas cifras, pues es un poco chocante, ¿no? Para el nivel de conciencia en el que no ha podido adaptar esa cifra todavía en su mente. Entiendo, sí, entiendo porque cuando tú empiezas a ganar mucho más que el promedio, haciendo mucho menos, empiezas a cambiar la mentalidad de qué es la vida y cómo se gana. Eh, esa tip, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, aquí en Colombia, el salario mínimo está como por $250. La mitad. Imagínate que una persona en un mes retire lo que no retiraría, lo que no ganaría una persona en toda su vida. ¿Cuánto tiempo no le está ganando a la vida misma? Y creo que eso empieza a hacer muchos cambios en la mente, en cómo es la vida. Y hacia allá me quería dirigir cuando veo que tú hablas de un concepto que todos conocemos, pero creo que tú lo ves más a fondo, de la Matrix, que muchos lo conocemos por las películas, por incluso como por la filosofía, pero creo que me gustaría que nos hablaras un poco más de lo que tú conoces como Matrix y lo que tú interiorizas. Pues, bueno, no sé qué tanto, bueno, no sé qué tan profundo yo puedo llegar a estos temas dependiendo de tu audiencia para no confundirlos, pero trataré de dar lo mejor para que la gente lo entienda y pues empiece a experimentar una nueva filosofía de ver, de ver el mundo, ¿no? Pues todo te puedo decir que está mal contado. La religión, empezando por ahí, es la primera semilla de Matrix que te empiezan a crear desde niño, que te empiezan a identificar con algo exterior, más no con el interior. Primero, pues hablándote de que existe el Dios y de que existe un diablo, un demonio, que están en una guerra constante contra de los dos. Pues en ese sentido, te estás llevando una visión mucho más externa, pues si tú tienes que entender que nosotros somos seres encarnales, o sea, nosotros tenemos este cuerpo como un estuche nada más que engloba una energía infinita que viene de todo.
Pues pero para llegar al todo tenemos que llegar siendo nada para entender qué es el todo. Por eso nos enfrascamos nosotros en un cuerpo carnoso para experimentar esta transmutación de energía a materia. Pero la gente, pues al estar tan doctrinada, pues la religión al inicio, luego viene el sistema educativo, luego viene el otro, bueno, los siguientes niveles del sistema educativo para el trabajo, no te permiten ver mucho más adentro de ti y te están haciendo experimentar algo que solo te enfoca en el exterior. Entonces, entendiendo eso, tú puedes llegar a codificar y entender que la vida misma se trata de vivir un cielo, un infierno de acuerdo a tus sentimientos y de acuerdo a tu mente, de cómo tú, la perspectiva en la que tú ves al mundo. La perspectiva hace que tú vivas en el infierno o en el cielo a la misma vez, en este pues plano tridimensional. Pero nosotros como cuerpos, bueno, como cuerpos energéticos, no somos un cuerpo que solo habita en una tridimensionalidad. Nosotros podemos viajar a través de las dimensiones, pero estamos tan atascados a los cinco sentidos y al ego que nos hacen entender que hay tiempo y pues nos tienen dormidos en este sistema tridimensional, pero hay mucho más allá afuera por descubrir. Y la Biblia es una de los libros, no de historia, te cuenta una historia, claro que sí, pero es un libro de metafísica que te enseña exactamente el proceso mental que tú tienes. Se me asemeja mucho, no sé si has escuchado algo de el mito de la caverna de Platón, habla algo muy similar. eh, y me gusta mucho que lo lleves a tu vida y que de cierta forma eh, lo impregnes o lo lleves a tu trading, porque es muy marcado y es muy chévere poder imprimirle tu identidad a tu estrategia y a tu forma de ver el trading. Asumo que tú ves el trading como esa herramienta que te está ayudando a liberarte de las ataduras de la realidad, llamémosla económica, de lo que hablábamos ahora. Una, puedes ganar en un mes lo que no gana una persona en toda su vida. Sí, el vehículo del trading es el mejor vehículo para que tú te liberes de la presión del dinero para encontrar tu presencia y tu estado de eternidad en el momento presente. Cambiando un poco ya, yéndonos un poco más al trading, a tu estilo de vida, eh, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué haces antes de la operativa, durante y después? Depende mucho, ¿no? Porque como mi operativa es tan sistemática, lo que hay veces que mi trade lo lanzo desde la casa, desde aquí, o lo lanzo acostado en el cine o en el gimnasio, depende de dónde esté. Nada más es una operativa y no estoy tan apegado a ella como el resto, como el 99% de los traders que ya se dedican a este mundo se centran. Solo meto el trade y me alejo del resultado, porque la estadística y la matemática está comprobada porque vivimos en un mundo matemático, entonces simplemente no le doy vuelta al asunto y me centro en el presente, porque creo que es el objetivo, bueno, es el objetivo por el cual el ser humano vino a este mundo. Bueno, el resto del tiempo estoy en el gimnasio, bueno, hay tres extensiones espirituales del ser humano que una vez nosotros las desarrollamos, pasamos al siguiente nivel, a trascender a un nivel mucho más alto, ya no en físico, sino en energía. Entonces, estas tres extensiones espirituales es el dinero, el amor y la salud. Entonces, en la salud, pues abarca salud mental, salud física, todo esto. Entonces, me dedico al 100% a expandirme en esas áreas, en cómo puedo yo seguir entendiendo y codificando el momento de la presencia. Porque, bueno, el entendimiento de la presencia, cuando tú lo empiezas a dominar, te empiezas a dar cuenta que de cosas que nunca te hubieras dado cuenta. Excelente. Eh, Todo el dinero o parte del dinero que tú obtienes del trading lo diversificas
en otras actividades o lo inviertes en otros portafolios? Cuéntanos un poco lo que haces con lo que obtienes de esa máquina que genera dinero. Es muy interesante bueno, esa pregunta. Lo que hago es diversificar en otros portafolios. Pues actualmente estoy entendiendo cómo es que funciona esto del mundo hotelero, ¿no? Pues recién adquirí un hotel y eso, pues nada, solo ver, probar y sin miedo a perder dinero, porque el que le tiene miedo al perder el dinero, pues va a seguir perdiendo. Interesante. A los 22 años ya eres propietario de un hotel. ¿Es en Ecuador? Sí, en Ecuador mismo, pues me salió la oportunidad. Yo, como dije, bueno, pues lo puse para aprender, para ver cómo es que funciona el sistema hotelero. También me compré un departamento. Ajá, entonces todo eso, pues simplemente por el desapego del tiempo. No, pues fue el trading, sí, pero yo me di cuenta de algo. En el mismo trading hay una estadística que te dicen de cada 100 traders, el 95% pierde y el 5% hace dinero, se vuelve rentable. Pero en ese 5% hay otra estadística del 100%. Sí. De esa estadística del 100%, el 99% hace dinero, se vuelve millonario, pero el 1% que empieza a entender sobre temas energéticos, temas mucho más avanzados, se vuelve millonario. Todos estos conceptos y esta filosofía, ¿la tomaste de algún maestro? ¿Hay alguien que te instruye tanto en el trading como en el tema espiritual, en el tema filosófico? ¿O eres tú el que crea No, desde cero estos conceptos? yo creo que si es que no tuviéramos los maestros, no solo del trading, nadie pues podría avanzar, porque es en base a la experiencia de la otra persona donde puede amplificar sus resultados. Entonces sí, tengo muchos maestros que me enseñan sobre la canalización de la energía, la espiritualidad, sobre finanzas, sobre el trading ya no mucho, porque sí tengo amigos, personas de quien puedo aprender, de qué hacen el trading, donde puedo conseguir más capital, pero en tener un maestro que me enseñe una estrategia, ahora mismo no, pues todas las estrategias que uso las he creado yo a través de mi imaginación y de cómo veo el mercado. Y sí, pues yo creo que el ser humano, pues como, como propósito de él vino a liderar este mundo. Entonces siempre vamos a tener a alguien de quien aprender y a alguien a quien enseñar. Excelente. Y es verdad, porque si tú no aprendes o tú no enseñas lo que tienes, el conocimiento se empieza a perder. La única forma de pasar de una generación a otra es enseñando. Excelente. Eh, Cuando tú me dices que tienes rachas positivas muy largas por la naturaleza de tu estrategia, pero considero o creo que algunas veces has tenido malas rachas, dos, tres, cuatro trades consecutivos en pérdida. ¿Qué hace Augusto para lidiar con estas malas rachas, tanto en el trading como en su psicología? Pues en el trading depende qué estés manejando. Si es que es tu cuenta personal, pues me da igual. Si es que es una cuenta de fondeo, me da igual perderla, pues al final ya le saqué el jugo y solo es una inversión pequeña para volverme a fondear. Entonces, nada más, pues no me aferro al dinero y las rachas positivas y negativas me dan igual. Es una manera muy diferente de verlo, porque siempre que hablo con traders, entonces cada que pierdo, me tomo un tiempo, camino, reconsidero las cosas, o cada que gano, entonces considero que va a llegar, la siguiente operación va a ser negativa, entonces hago esto. Y tu forma de pensar es mucho más radical porque dices, no me importa, si gano, si pierdo, si quemo mi cuenta o si quemo mi cuenta personal o de fondeo, no me importa, ¿cierto?
Sí, pues es que digo esto porque la estadística ya está estudiada. Entonces, al yo querer centrarme en por qué perdí o por qué gané, es simplemente querer meter otra estadística a algo que me puede variar la estadística que ya tengo. Entonces, al decir que ya me da igual es porque yo ya sé los números, ya conozco los números y para yo quemar una cuenta de fondeo, pues tengo que perder 4 veces seguidas sin tener profit. O sea, desde el inicio, desde sin tener el colchón que se le dice, yo tengo que tener 4 trades a 5 trades seguidos para perder. Y pues mayormente creo que lo más largo a tener un stop loss seguido creo que ha sido un día stop loss, un día take profit y otro día stop loss. De ahí pues viene la racha siempre más de 10 o de 7. Incluso hasta durado hasta 30. Excelente. ¿Y las cuentas de fondeo tú las manejas por separado? O sea, ¿tienes 5 cuentas de $100, de $100,000 o todas las unificas en una sola cuenta? Depende, uso un copy trade. Ah, ok. Y de ese copy trade, entonces surtes las órdenes a todas las cuentas. Ajá, Ya. Excelente, súper. Me gusta mucho tu forma de ver el trading. Es muy objetiva, cero sentimientos y lo que tú dices, cada que tenemos una estadística y a la persona que es la que ejecuta el trade le da por decir, eh, voy a hacer otra operación porque me siento de esta manera. Ahí le estás agregando otro variable a la estadística propia de tu estrategia y puede cambiar tanto para bien como para mal. Pero yo creo que el 90% de las veces va a ser para mal porque no estás cuantificando o no estás parametrizando ese sentimiento. ajá. Bueno, es que el ser humano, pues, desde que llegó al planeta, buscó cuantificar las cosas. Nosotros entendemos al tiempo porque el ser humano mismo creó el tiempo. Entonces, el ser humano al crear el tiempo creó el trading. Entonces, si es que quieres ganar en los mercados financieros, deja la cuantificación de lo que el 100% ha hecho el humano y céntrate en lo que no está cuantificado. Y nada más céntrate en ti mismo. Porque yo me puse a pensar. ¿De qué me sirve a mí ganar $1 millón si no he encontrado mi verdadero ser interior? Volver a repetir el juego. No digo el juego del dinero, sino hablando un poco, un punto más profundo. ¿De qué te sirve ser millonario si cuando tú dejes de existir y dejes este plano terrenal, vuelvas a reencarnar por no haber entendido las 3 extensiones espirituales y de cómo cambiar la energía a materia? O sea, es algo ilógico volver a tener que reencarnar. No sé yo en qué, bueno, puedo ahí usar cierta numerología para saber en qué vida estoy, pero yo quiero que esta vida sea la última y poder trascender a otros espacios en los que el 99% de las personas ni siquiera se ha puesto a pensar por esa razón, porque está pegado al tiempo, al ego y a este plano tridimensional. Interesante, muy, muy interesante. Eh, ¿Tú meditas? Claro que sí, todos los días. Interesante porque el trader con el que hablaba la semana pasada también me hablaba como base fundamental el meditar, la espiritualidad. Y me parece muy interesante que tengan eso en común y que ambos sean tan buenos y obtengan tantos resultados en el trading. Entonces uno empieza como a pensar si está correlacionado el- tus resultados con tu forma de ver la espiritualidad. Yo creo que si las personas antes de hacer trading primero entienden esto es el tiempo y la espiritualidad, van a maximizar un resultado que muy pocos han logrado. Te digo por experiencia propia, porque las personas que yo les he enseñado a hacer trading y primero les he enseñado a la cual que es el tiempo, como el estás dominado y estás en un juego energético ya hace millones de años en los cuales a lo mejor sigas reencarnando y ya no quieren volver a reencarnar porque están entendiendo el juego energético en el que estamos. Recién pues tuve un alumno 1 a 1 que en su tercer mes de trader, ni siquiera, o sea, su tercer mes entendiendo esto, su primer mes tradeando recién en cuentas, pasó $800,000 de chal. Me nace una pregunta. Tú tienes una estrategia mecánica y tú
enseñas a las personas esa estrategia. ¿Qué pasa cuando tú con tus alumnos, tus amigos, entran en la misma operación, en el mismo precio? ¿La empresa de fondeo no les pone una alerta? Es que, bueno, hay ciertas cosas que uno puede hacer para despistar a las empresas de fondeo, ¿no? Eso como punto, pero es que el chiste no es que siempre usen mi misma estrategia, sino ellos saben la estadística y saben cómo crear sus propias estrategias en base a la Ya, cuantificación del tiempo. súper. O sea, no solamente les enseñas tu estrategia, sino que les enseñas la forma de diseñar su propia estrategia. Así es. Excelente. Me gusta mucho eso, porque pues la mentoría puede durar un mes, pero de ahí para allá entonces es el trader consigo mismo frente al mercado. Es una Ajá. herramienta muy interesante, muy buena. ¿Qué consejos le podrías dar a una persona que está empezando en el trading? Yo le podría decir que se olvide de todo lo que está aprendiendo ahora mismo, que no vean estructura de mercado, order blogs, absolutamente nada, y vea qué hace el precio estadísticamente, que vea un cierto horario en específico, si es que el precio, según algún comportamiento X, movimiento de pips, algo que le represente un movimiento para saber el volumen y la fuerza del mercado, solo vea la hora, tome un trade y si es que quiere, pues tener, si se siente el bien viendo más números azules que rojos, use ratios negativos. Y pues si se siente normal viendo números rojos y números azules grandes, pues que use ratios positivos. Positivos. Esa, Pero ese punto cualquiera de las dos formas va a ser rentable. Ese punto que dices es muy importante. Los ratios negativos, como te decía, no solamente ayudan para que la cuenta de fondeo no esté mucho tiempo en negativo, sino la mentalidad. El hecho de estar viendo siempre negativos, de cierta manera, pues empieza a disminuir la confianza en el trader. El hecho de que veas, aunque sea pequeño, muchas operaciones positivas, le puede dar cierta confianza a un trader más que está empezando. Así es. Creo que, bueno, estamos en un juego en el que a la gente todavía no ha podido decir que le da igual perder o ganar. Entonces la gente siempre busca ganar. Entonces yo creo que se sienten muchísimo mejor viendo 10 take profits, un stop loss, que viendo 4 o 5 stop loss y 3 take profits. Así es. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una estrategia con un ratio positivo y pierdo más veces de las que gano. No puedo decir que me da lo mismo perder. Claro, uno ver perder una cantidad, duele. Ahí la cuestión es controlarse. Está bien, perdí lo que tú dices, conozco las estadísticas y yo no las puedo alterar metiéndole un sentimiento, metiéndole mi mano a la estrategia, por decirlo así. Sí, bueno, tengo un primo que recién estuve conversando con él. No hace trading, pero hace negocios que ya han hecho pues cierta cantidad que han pasado las 6 cifras y dijo que, bueno, me gustó una frase que dijo y por eso recalco para dejárselas aquí. Él me dice que el dinero es como las novias, como las peladas, como, bueno, depende del lenguaje en el que nos escuche. Sí, Si se va, te duele unos días, pero después de un tiempo te da igual. E igual es el dinero. Si pierdes, te va a doler unos días, pero va a llegar a un punto en el que te da igual y ahí empiezas a entender el juego del dinero. cierto. Cuando ya entiendes que las pérdidas son parte del sistema, empiezas a ver el trading de una forma más global y empiezas a acercarte a la rentabilidad. Ajá. Muy cierto. Para ir terminando, para ir redondeando la entrevista, que primero que todo está muy interesante y yo creo que podríamos pasar horas hablando de, de esa filosofía tan interesante, te quería primero que nos recomendaras un libro. Yo veo que recomiendas mucho un libro en particular y me gustaría saber el por qué. Bueno, recomiendo un libro, sí, porque es un punto donde tu mente de frustrarte con el que el dinero es escaso,
te va a cambiar mucho la mentalidad en que entiendas que el dinero es ilimitado. Este libro pues me cambió mucho la perspectiva porque hubo un tiempo en el que aún no cuantificaba, perdón, aún no codificaba tantas cosas de mi mente, pues no puedo decir que esta mentalidad la he tenido 100% desde que nací, se fue construyendo. También era una persona que tenía miedo a perder dinero, personas con sus miedos, ¿no? Pero este libro, pues, te cambia y te quita ese miedo porque empiezas a entender que el dinero es ilimitado. El dinero, pues, el libro se llama La ciencia de hacerse rico. Las Entonces, ciencias. es un libro cortito, a lo mejor no lo entiendan, porque habla mucho de cómo el dinero funciona a través de la mente y la inteligencia infinita, pero es un libro que te va a, si lo entiendes, a lo mejor este podcast, tanto como ese libro, tú vas a tener que verlo un montón de veces para poder entenderlo. Y en sí ese libro tienes que leerte una y otra vez para que tú entiendas, para que te desvincules de que el dinero no te llega a ti trabajando, sino te llega cuando tú entras en un estado o en una frecuencia en el cual tú atraes ese dinero. Porque hay una cosa que hay que entender, es que absolutamente todo en el mundo, absolutamente todo lo que tú estás viviendo ahora mismo es una codificación de modo proyector, por así decirlo, que se transmite a través de la luz y tú la identificas por tus ojos. Y todo lo que tú estás viendo ahora, sea donde sea que estés, tú es un reflejo de lo que tú tienes en el interior. Es un reflejo de las creencias y de las programaciones subconscientes que ahora mismo tienes. Entonces, la gente a lo mejor ahora mismo está viendo su alrededor, no está ganando el dinero que está ganando, o a lo mejor se siente triste o feliz, pero todo eso que es un reflejo de cómo ellos pueden transmutar la energía a materia en esta realidad. Entonces, cuando ellos cambian ese punto interior de lo que es ver la luz a través de nuestros ojos, ellos pueden cambiar el 100% de sus vidas y pueden estar en un mes totalmente quebrados y al otro, y en 6 meses estar comprándose un departamento y un hotel, porque es lo que me pasó a mí el anterior año. Yo por febrero, marzo estuve totalmente quebrado, pero esa era una realidad y una mentira que yo me estaba diciendo. Y bastó terminar el mes, terminando en diciembre del anterior año para yo comprarme mi primer departamento y un hotel. Estaba menos, mira, estaba a los 21 años, menos en contra 7,000 y con una deuda del trading. O sea, hay gente que incluso eso, pues dice, eso pues yo no lo hago ni siquiera en un año, pero es la realidad y las creencias subconscientes que ellos tienen metidas en la mente. Entonces, lo que yo les puedo decir a la gente, que lo mejor que les puede pasar es que pierdan dinero. ¿Por qué? Porque al momento de perder dinero tú vas a activar la imaginación y cuando tú activas la imaginación estás abriendo un portal y un camino directo que es con la voz de la inteligencia infinita que se comunica a través de tu alma. No siendo más, pues quería primero que todo agradecerte por compartir esos conocimientos y esos conceptos tan diferentes, pero tan importantes y tan interesantes. Quería decirte que pues te agradezco. Gracias por estar en este podcast, por darme el tiempo para compartir este conocimiento y este tiempo tan valioso. No, pues muchísimas gracias. La gratitud se siente de esta parte también, de poder compartir esta información con el mundo, porque no es saludable y no es bonito ver cómo caminas tú de una forma despierta mientras otros están dormidos. Entonces, sí, gracias, pues sí, he tenido, bueno, ya he visitado Colombia, pero pues me gusta viajar, me gusta conectarme con las personas y transmitir esta sabiduría para que mejoren tanto su vida. No puede ser solo con el trading, porque a lo mejor no todos quieren dedicarse al trading, pero Así si las es. personas todavía no han encontrado su propósito, no han entendido por qué aún se llaman como se llaman y eso es lo primero que se deberían centrar en aprender. Y pues ahí el trading va a ser un vehículo para el cumplimiento de ese propósito.